Buenos días a cada uno de ustedes. Es domingo, ¿qué fecha, mija? 19, 19 de diciembre. Noviembre, diciembre. 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 Ya estamos cerca de Navidad. Estamos cerca de... Pues son días para reflexionar, aunque realmente se ha perdido el sentido original de lo que se debería de festejar este día. Es el nacimiento. Supuestamente se puso esta fecha para celebrar el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero lo han convertido en día de Santa Claus, el día del arbolito, de las luces, de los regalos, de la comida, y realmente el que cumple años ni se acuerdan de él, ¿verdad? No es un reproche, es una recordanza, cómo ha ido cambiando el mundo, la gente acerca de lo que se cree de Dios, ¿verdad? Como poco a poco se ha ido opacando o dejando atrás el verdadero sentido de la tradición de celebrar el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, que obviamente la Biblia no nos da una fecha exacta de cuando nació, pero se estableció este día. Muchos dicen, es que es un día pagano. ¿Qué no es pagano en esta vida? Inclusive la corbata que uso yo y que usan cualquier predicador o persona que use traje. ¿Qué significa la corbata? ¿De dónde viene? ¿De dónde viene esa tradición? Bueno, pues son paganas también. Que no es pagano, trae en el bolsillo dinero. ¿Qué imagen trae ese dinero? No podemos decir, no, es que no podemos decir nada de eso. Se celebra, lo quiere celebrar, qué bueno, qué bendición. Los regalitos, las tarjetitas, el arbolito, con la familia comiendo tamalitos o lo que sea el 25, pues una bendición, ¿verdad? Hay tradiciones que no son contrarias a la palabra de Dios, pero hay otras tradiciones que sí son contrarias a la palabra de Dios. Nada tenemos en que se celebre toda la familia, todos juntos, con su champurradito, con sus tamalitos o lo que usted tenga o guste. Nada más no recordemos que se celebra. Invitemos al que cumple años a nuestra celebración, su celebración de él, ¿verdad? No es Santa Claus, no es el árbol de Navidad, no son los regalos, no es la comida, pero si tiene todo eso, quitando en medio de Santa Claus, todo lo demás es tradicional. Santa Claus es un personaje inventado por las personas de negocios para poder tener más ventas. Lo que no es inventado es el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuándo nació? No lo sabemos. Pero lo principal es cuando nació en su corazón. Eso es lo principal, ¿verdad? Y si no ha nacido, pues dése la oportunidad de analizar, de pensar, de meditar acerca de el Todopoderoso, de Dios y su gran amor por la humanidad. Somos Faith Orthodox Baptist Church, más que todo, ¿verdad? Comunicando con ustedes, compartiendo con ustedes por medio de esta plataforma la palabra de Dios. ¿Qué es lo que predicamos? La palabra de Dios. ¿Qué es lo que, por qué lo decimos? Porque es donde está fundamentada nuestra fe. Lo he dicho y lo repito, soy bautista por denominación y cristiano por convicción, ¿verdad? Predico porque fui llamado a predicar, a enseñar. ¿Por lo sé todo? No, pero aprendiendo por medio de la palabra de Dios, la oración guiado por el Espíritu Santo, pues recibí un llamamiento a predicar la palabra y aquí estamos. Yo juré que nunca iba a ser pastor, pero Dios tiene otros planes para todos. ¿Usted sabe qué plan tiene Dios para usted, para su vida? Pues si no lo sabe, lo invito a que analice la Biblia, escuche la palabra de Dios, no que sea cristiano si no lo quiere, pero es opcional, depende de usted. La palabra de Dios está para aprender, estamos para enseñar, para aprender y compartir con aquel que quiera oír, escuchar y aprender acerca de Dios y su Hijo Jesucristo. Bien, estamos estudiando los domingos, el libro Primera de Tesalonicenses y segunda también vamos a entrar, pues estamos en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, vamos a ver el versículo del 9 al 12. A veces me extiendo un poco, una disculpa por eso, pero es que así es la predicación. Cuando me meto en ella yo no tomo en cuenta el tiempo, sino lo que tengo que decir. No lo digo porque yo lo diga, sino porque está escrito en la palabra de Dios, ¿verdad? Es lo que creemos, es lo que compartimos con usted.
Para asustarlo, no. Para convertirlo, no. Yo no convierto a nadie. Dios sí. Si lo convence en su corazón, si entiende, si desea conocer realmente a Todopoderoso y tener una experiencia espiritual con nuestro Señor Jesucristo y su Espíritu Santo, pues lo invito a que escuche la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, ¿verdad? Creo que es en Romanos 4:17 y está en la Biblia, obviamente. No voy a hablar algo que no está en la Biblia. Estoy aquí para compartir con ustedes la palabra de Dios y eso es lo que vamos a hacer. Si me permite hacer una oración primeramente y luego le pediré a Betsy que me lea los versículos en su Biblia o pasar a la Reina Valera, como lo hacemos seguidamente, ¿verdad? Oremos. Bendito Dios y Padre Santo, en estos momentos, Señor, ponemos a tu disposición principalmente mi boca, mi mente y mi corazón, Señor, y mi cuerpo en general, para que sea usado de manera como a ti te plazca. Háblanos, enséñanos, déjanos entenderte y conocerte más, Señor. Aquellos que no te conocen, Señor, que todavía no se han dado la oportunidad de tener una comunión contigo, de conocerte y saber por qué nos amas tanto, Señor. De qué manera es tu misericordia cada día, desde que amanece hasta que anochece, Señor. Tu gracia, Señor, es para todos, el sol, el aire, los alimentos, el techo, todo aquello, la salud, todo aquello que tú nos das, Señor. Nos permites. Tu gracia común, Señor. Tu gracia de Salvador es conocer a nuestro Señor Jesucristo. Entender totalmente, cabalmente, qué es tu obra, qué es tu misericordia para con nosotros. Ayúdanos, bendice a mis hermanos, aquellos que escuchan atentamente, aquellos que quieren aprender cada día más, Señor. Bendícelos y enternece nuestros corazones, de manera que entendamos y pongamos por práctica lo que aprendemos, Señor. Ponemos todo en tus santas manos, pidiendo que derrames bendiciones en tus casas de oración, con tus siervos, con tus obreros, con tus misioneros, aquellos que están en enfermedad, aquellas personas que han perdido un ser querido, aquellos que están en tribulación, en necesidades. Señor, tu obra en cada vida, en cada persona. Sé con tu pueblo Israel, el verdadero pueblo de Israel, Señor. Sé con tu iglesia, con tu pueblo. En Cristo Jesús te lo imploramos, en perdón de nuestros pecados. Amén. Bien, le voy a pedir a Betsy que nos dé la lectura, por favor, de los capítulo 4, versículo 9 al 12. Vamos a empezar la lectura. Adelante, por favor. Primera Tesalonicenses 4, 9 al 12. Sí, por favor. Dice la palabra de Dios: Mas acerca del amor fraterno no habéis menester que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis los unos a los otros. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis más y que procuréis tener quietud y hacer vuestros negocios y obréis de vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que andéis honestamente con los extraños y no necesitéis de nada. ¿Hasta ahí? Bien. Pongamos atención qué dice la palabra de Dios en una versión y en otra, porque hay mucha polémica acerca de que las Biblias no dicen la verdad. Vamos a ver, es que no pongamos atención para que no seamos engañados tan fácilmente. Dice la versión Las Américas. Vamos en Tesalonicenses capítulo 4, versículo del 9 al 12, dice así: Mas en cuanto al amor fraternal, no tenéis necesidad que nadie os escriba, porque vosotros mismos habéis sido enseñados por Dios a amaros unos a otros. El 10. Porque en verdad lo practicáis con todos los hermanos que están en toda Macedonia, pero os instamos o los invitamos, hermanos, a que abundéis, que profundicéis en ello más y más. Dice el 11, y que tengáis por vuestra ambición el llevar nueva vida tranquila, y os ocupéis en vuestros propios asuntos, y trabajéis con vuestras manos, tal como os hemos mandado,
a fin de que conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Bien. Vemos entonces que la palabra de Dios es muy enfática, muy constante en el hablarnos las cosas más claras y directas. Muchas veces podemos decir es que el pastor o el predicador o el evangelista está hablando de una manera que no es correcta, pero si no ponemos atención en lo que dice la palabra de Dios y su significado real, podemos malinterpretar a veces una palabra o algo que se dice. Podemos decir muchas cosas en diferentes maneras, especialmente en español. Podemos hablar en muchas maneras y nos referimos a una sola cosa, pero aquí no estamos metiendo ni el español que usamos comúnmente, ni el inglés que se usa comúnmente, porque es diferente, dice en diferentes maneras. Y una versión dice una manera, pero es lo mismo. Y en otra manera se la presentan a uno, pero es lo mismo. Por eso es de que insisto en que leamos otra versión. Tengo otras Biblias, la Thompson, la Scofield, Biblias de estudio, pero no acabaríamos, se haría más largo todo, ¿verdad? Dice el versículo 9, vamos a entrar al tema principal, dice: más acerca del amor fraternal no hay menester o necesidad que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis los unos a los otros, ¿verdad? Cuando la palabra de Dios comienza a hablarnos, nos comienza a hablar directamente más acerca del amor. ¿De qué nos está el amor fraternal? ¿Qué es el amor fraternal? El amor entre hermanos, el amor familiar, el amor de convivencia mutua. Cuando somos hijos de Dios, que hemos oído la palabra de Dios, debe haber en nosotros esa necesidad de amar a los demás, porque aparte de ser un mandamiento, si hay frutos del Espíritu Santo en nosotros, pues debe haber esa semilla del amor de Dios en nosotros. Por eso Pablo, el apóstol, habla acerca que hemos sido enseñados, o que han sido enseñados los tesalonicenses por Dios. Dice el versículo 8 de lo que leyó del 4:8. Dice: así que el que menosprecia, no menosprecia a hombre, sino a Dios, el cual también nos dio su Espíritu Santo. Cuando hablamos en la Biblia, estamos siendo utilizados y estamos pregonando o predicando o enseñando la palabra de Dios. No es que el pastor se cree mucho, no. Es la palabra de Dios. No vengo a hablar del pastor, no vengo a hablar de una persona, ni a criticar, ni a juzgar. Vengo a leer la palabra de Dios y aprender lo que la palabra de Dios nos dice acerca de varias enseñanzas, que es lo que pasa en Tesalonicenses. Este libro, como toda la Biblia, trae varias enseñanzas en todo su libro. Nos referimos al libro de Génesis, vamos a encontrar que es la creación y el desarrollo de la humanidad en ese tiempo. Estamos en el Nuevo Testamento, estamos viendo Tesalonicenses, que es el primer libro de Tesalonicenses. Esa es la enseñanza de ¿quién? Del apóstol Pablo. Vimos que Dios lo capacitó y le dio la autoridad para predicar. ¿A quién? A los gentiles, como al apóstol Pedro. Los dos fueron y son hasta la fecha apóstoles para los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Nosotros, la iglesia. Nosotros no somos Israel. Nosotros no somos judíos. Nosotros somos gentiles convertidos. ¿Convertidos a qué? Seguidores de Jesucristo. Somos el pueblo de nuestro Señor Jesucristo. No somos Israel. No somos la esposa de Dios. Somos la novia de Cristo como iglesia. Somos el cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza. Es por eso que el Señor toma tiempo para decirnos todo esto. Por esta afirmación en el versículo 8 nos lo dice de la manera más clara, ¿verdad? Que no es el hombre el que escribió esto, dice el versículo 8 del 4, repito. Así que el que menosprecia, no menosprecia a hombre, sino a Dios, el cual también nos dio de su Espíritu Santo. ¿Qué dice 1 Juan 3:24? Dice la palabra de Dios: el que guarda sus mandamientos está en él, y él en él, y en esto sabemos que él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Amén. Por el Espíritu
que nos ha dado. Cuando nosotros obedecemos sus mandamientos, déjeme hacerle un pensamiento. Regularmente nos gustan las bendiciones, nos gusta tener en abundancia, pero no queremos someternos a la voluntad de Dios, no queremos seguir sus mandamientos. Yo no sé, he oído gente que dice, no sé por qué Dios no me bendice, si yo creo en Cristo, yo creo en Dios. Déjame decirle que la Biblia dice de Abraham acerca de eso, que no basta creer en Dios, hay que creerle a Dios, hay que creerle a Dios. Para que poder creer en Cristo Jesús, su Hijo, para poder pedirle a Dios, tenemos que desarrollar los mandamientos que pone en su palabra. Si somos verdaderamente hijos de Dios, si la semilla de Jesucristo, la semilla de Dios está en nuestro corazón. Nos negamos nosotros mismos, ¿verdad? Nos negamos completamente, como dice Lucas 26, me parece, algo así, que el Señor le dijo a sus apóstoles para poderlos seguir a Él, ¿verdad? Y es lo mismo que nos dice a nosotros. Cuando decimos somos cristianos, estamos diciendo soy seguidor de Cristo y voy a guardar su palabra y obedecer sus mandamientos, ¿verdad? ¿Lo tienes? ¿Qué dice? Lucas 9:23 dice la palabra de Dios. Ujú. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz cada día y sígame. Amén. Niéguese a sí mismo. Algo muy difícil de hacer para un ser humano, sea hombre, sea mujer. Muy difícil negarme. Ay, ¿cómo Dios permite que yo sufra esto? ¿Cómo Dios permite que yo esté pasando por esto? Mire, Cristo Jesús, nuestro Señor, el Hijo de Dios, vino y no estaba ni enfermo, y no pecó, y no mintió, y no maldició, y de ninguna manera pecó. ¿Por qué padeció en la cruz? Si Él no escatimó, dice la palabra de Dios, ni a su propio Hijo, antes lo entregó. ¿Por qué no hemos de pasar nosotros por tribulaciones, por necesidades, por enfermedades? Si el Señor, siendo el Rey de Reyes y Señor de Señores, le contestó hablándole a sus apóstoles que le siguieran, le dijo, no recuerdo a quién realmente, le dijo, por el Hijo del Hombre no tiene ni en qué recostar su cabeza, ¿verdad? Tenemos entonces que entender que para seguir al Señor tenemos que negarnos nosotros a nosotros mismos y dejar que Él obre en nuestras vidas, en nuestros corazones. Quitarnos nosotros de nuestro trono del corazón y dejar que Él entre y obre en nuestras vidas. Me niego a mí mismo aceptando a Cristo Jesús para obedecer sus mandamientos. Y si sigo sus mandamientos, hay recompensa. Queremos bendición, pero no queremos la responsabilidad. Es por eso que tenemos que ver lo que dice el versículo 8. ¿Qué dice el versículo 8? Lo repito por tercera vez. Así que el que menosprecia, no menosprecia a hombre, sino a Dios, el cual también nos dio de su Espíritu Santo. Y si realmente el Espíritu Santo está en nosotros, no es gravoso, no es pesado obedecer los mandamientos. ¿Qué versículo hallaste, mira? Mateo 8:20. ¿Qué dice? Mateo 8:20. Dice la palabra de Dios y Jesús le dijo, las zorras tienen cavernas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Amén. Bíblicamente, gracias, amiga. Bíblicamente se está enseñando que el mismo Rey de Reyes y Señor de Señores no tenía, dice, las zorras tienen sus ¿qué? Sus cuevas o sus Cavernas. cavernas o sus madrigueras, vaya, donde esconderse a dormir, pero el Hijo del Hombre no tenía ni en qué reposar su cabeza. ¿Qué es lo que qué entendemos con eso? Que debe haber humildad, debe haber un fruto, debe haber un cambio en nuestras vidas. Cuando decimos, soy cristiano, soy hijo de Dios. Soy cristiano nomás cuando voy a la iglesia, me pongo la máscara de cristiano y salgo y me quito la máscara y soy quien soy y no me parezco a nadie. Con perdón de la expresión. Ay, pastor, soy una persona que el Señor me llamó del mundo, conozco muchas cosas, al igual que todos. Al igual que todos. Dios no me sacó de un convento ni de un monasterio. Me llamó del mundo a predicar su palabra. ¿Conozco? ¿Qué no conoceré?
me falta mucho, ¿verdad? Yo quiero conocer más de la palabra de Dios. Por eso dice más acerca del amor, que es lo que nace en el ser humano cuando tenemos a Cristo en nuestro corazón y nos hemos negado a nosotros mismos. El amor de Dios en nosotros. ¿Qué dice más acerca del amor fraterno o fraternal? No habéis menester o necesidad que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis los unos a los otros. Y podemos repetir muchos versículos. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios el mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero para creer en el Hijo tenemos que creerle al Padre. Y creer, no nomás creer en el Padre, creerle al Padre, y no nomás creer en el Hijo, sino creerle al Hijo que sus promesas son verdaderas. Y si hemos aprendido eso, hemos aprendido a amar fraternalmente. ¿A quién? A los unos y a los otros, ¿verdad? Ama a tu prójimo como a ti mismo, ¿verdad? Es el segundo gran mandamiento, y en eso se resume, ¿qué? Los profetas. La ley y los profetas. Todo va dirigido a lo mismo. Juan 13:34, ¿qué dice, mija? Dice la palabra de Dios: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, y que también os améis los unos a los otros. Amarnos, gracias, mija. Que nos améis, dijo un actor mexicano en una película. Dijo, que os améis, no que os arméis los unos a los otros. No que, en este caso, no que nos aborrezcamos o nos venguemos o busquemos el mal del otro. No. ¿Quién es el prójimo? Mi hermano, las personas afuera. Por eso dijo el Señor, ama a tu enemigo. ¿Cómo? Bueno, mandamiento, ama a tu amigo, a tu enemigo. No nomás a tu amigo, a tu hermano, no, ama a tu enemigo. Qué mandamiento tan duro, ¿verdad? No, a mí que se me la paguen. No voy a estar a gusto hasta que me desquite. Pues es tremendo. Dice en Romanos 12:10. Dice la palabra de Dios: amándonos los unos a los otros con caridad fraternal, previniéndoos con honra los unos a los otros. Previniéndonos con honra los unos a los otros. Fíjese, hay el segundo mandamiento, no recuerdo exactamente ahorita dónde está, pero dice una frase muy hermosa, muy entendible y muy compatible para obedecerla. Dice el segundo, el primer mandamiento sabemos que dice, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con todo, más que el 10%, con todo, ¿verdad? Y el segundo mandamiento dice, es similar. Vamos a esperar que lo saque Betsy por la Biblia, más seguro, y que de la cita, y estamos confirmados bíblicamente que dice. Mateo 22:36 en adelante dice la palabra de Dios: Maestro, ¿cuál es el mandamiento grande en la ley? Y Jesús le dice: amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y de toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Versículo 40 dice: de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. De esos dos mandamientos depende la ley y los profetas. Bien, pero el punto es, ¿qué es lo que dice el segundo mandamiento? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No más que a ti mismo, no menos que a ti mismo, como a ti mismo. Así como tú mismo o yo mismo nos amamos, nos cuidamos, así debemos ver por los demás. Por eso dijo el Señor, el que quiere venir en pos de mí, tome su cruz. Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Algo muy duro para el ser humano es negarse a sí mismo. Por eso muchas de las veces salen corriendo cuando se les predica directamente la palabra de Dios. Es que el hermano, no soy yo, es la palabra de Dios. Primera de Tesalonicenses 5:1. Dice la palabra de Dios: empero acerca de los tiempos y de los momentos, no tenéis, hermanos, necesidad de que os escriba. Gracias, mija.
¿Qué tiempos y qué momentos? Los tiempos en que estamos. La venida de nuestro Señor está cerca. Yo he visto que ponen anuncios o videos en YouTube, porque me meto en YouTube, y ya el fin del mundo, ya, y estás preparado. No, debemos estar preparados sin exagerar las cosas. ¿Qué es lo que sigue? Sigue el arrebatamiento de la iglesia, y eso lo vamos a ver por Tesalonicenses en las siguientes capítulo 5. Vamos a ver que viene, pero hay un versículo que nos dice muy claramente cuándo va a ser el fin, que no lo recuerdo ahorita, ya lo hemos leído, que dice que cuando sea entregado el reino, entonces vendrá el fin. Entonces, cuando sea entregado el reino, ¿a quién? A Dios mismo, a Dios, al Padre. ¿Por quién? Por el Señor Jesucristo. Entonces, dice, vamos a ver bíblicamente qué es lo que nos dice, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos dice la palabra de Dios? ¿Lo tienes? Sí. Primera de Corintios 15, 24. Primera de Corintios 15, 24. Vamos a leer ese versículo primeramente. ¿Qué es lo que nos dice? Dice la palabra de Dios: luego el fin, cuando entregara el reino a Dios y al Padre, cuando habrá quitado todo imperio y toda potencia y potestad. Será entregado al Padre y será quitado todas las potencias, todos los reinados, y entonces vendrá el fin. Ahí en Mateo 24 vemos que nos dice, déjame, del 1 al 8, sí. Déjame, vamos a ver qué es ahorita en este tiempo. Los tiempos están cerca, sí, pero ya no es el fin. ¿Cuándo será el fin? Con el reino. ¿Cuál reino? El reino del Señor. ¿Cuánto va a reinar el Señor? 1000 años. ¿Ya está próximo el fin del mundo? ¿Está más cerca? Sí. Perdón, ya no. ¿Qué dice? Adelante. Mateo 24, 1 al 8 dice la palabra de Dios: y salido Jesús, íbase del templo, y se llegaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Y respondiendo él, les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no será dejada aquí piedra sobre piedra que no sea destruida. Y sentándose él en el monte de las olivas, se llegaron a él los discípulos aparte, diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas, y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Y respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie nos engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es menester que todo esto acontezca, mas aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestilencias, y hambres y terremotos por lugares, y todas estas cosas, principio de dolores. Y todas esas cosas, principio de dolores. Pero gracias, mija. Del versículo 4 dice: respondiendo Jesús le dijo: mirad que nadie os engañe. Que nadie os engañe. Porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. El 6. Y oirás guerras, rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, o que no te asustes, porque es necesario que todo esto acontezca, nación contra nación y reino contra reino. Y habrá pestilencias, hambres, terremotos por los lugares. Y el 8 dice: y todas estas cosas, principio de dolores. Si no vemos el 4 y el 8, entendemos que la venida del Señor está cerca. ¿De qué está hablando? ¿De qué está hablando aquí en 1 Tesalonicenses 5:1? Pero acerca de los tiempos y de los momentos no tenéis necesidad de que os escriba, porque ya está escrito. Y si leemos la Biblia, entendemos. Ahí en 1 Corintios nos dice que después será entregado el reino. ¿Primera o segunda? Primera de Corintios, ¿qué? 1 de Corintios 15, 24. Ahí dice: entonces el Señor, cuando pasen esos 1000 años, entregará el reino ¿a quién? Al Padre. Entonces será el final.
Entonces vendrá el juicio final, vendrá el tribunal de Cristo, vendrán las naciones a ser juzgadas, las gentes, y a los santos se les ha entregado su recompensa según lo que se haya hecho en este cuerpo, sea bueno o sea malo. ¿Qué es lo que tenemos que entender? Que ciertamente no tenemos necesidad de que nadie nos escriba más de lo que esté escrito. Ya vimos en Mateo 4:24, del 1 al 8, ¿qué es lo que nos dice? Ya vimos en 1 Corintios, válgame Dios, 15:24, ¿cuándo va a ser? Pero en estos momentos estamos entrando a principio de dolores. Por eso le voy a decir, muchas de las veces pensamos que todo lo que la gente dice es cierto. Y hay pastores y hay personas que enseñan eso. Cuando en realidad debemos de prepara a tus hijos, prepara a tus nietos para el futuro, porque no sabes qué les espera. Si nosotros los aconsejamos y los enseñamos que Dios es verdadero, esto va a seguir adelante. Ahorita le preguntas a un joven, ¿crees en Dios? No, es puras mitologías, cuentos, historias. No, la palabra de Dios es verdadera. Cielo y tierra pasará, pero su palabra no pasará. Dios no cambia, es el mismo de antes, es el mismo de ahora. Cristo no cambia. Y lo vemos ahí en Hebreos que dice, Cristo no cambia. Es el mismo ayer y hoy. No hay cambios. ¿Qué es lo que tenemos que estar al tanto? ¿Que entendemos más ahora acerca de los tiempos? Obviamente que sí, porque ya está más cerca. Lo que antes no veían en el Antiguo Testamento, los patriarcas de Israel y todo ello, ahora se ve más claro. Ahora se entiende más. Vamos entendiendo más qué es lo que nos habla la palabra de Dios. El punto aquí es, ¿estarás tú preparado? ¿Estarás preparando a tus nietos, a tus hijos para el futuro? Las cosas no se están poniendo fácil. Cada día son más difíciles. Cada día son más difíciles. Mucha gente poderosa quiere cambiar la humanidad. Quiere limitar la humanidad. Porque está sobrepoblado el mundo. ¿Qué dijo el Señor? ¿Qué dijo Dios a Noé y a Adán? Henchid la tierra, llenadla. Y ahora, ¿por qué el ser humano quiere todos esos peligros que hay en estos momentos? Por medio de manipulación, por medio de comunicaciones, por medio de publicidad, ha sido bombardeado el ser humano a someterse a la voluntad de los poderosos. ¿Quiénes son los poderosos? Los que han sido todo el tiempo, los reyes, los faraones, los ricos, los que tienen más, creen que tienen el derecho de manipular a la humanidad como se le da la gana. Es que tienen que tener nomás 2 hijos. Es que nomás, no. Dios nos da a cada quien el conocimiento, el entendimiento. Todos tenemos un cerebro grande, maravilloso, poderoso. ¿Quién construiría eso? ¡Ay, los extraterrestres! Por favor. ¿Que Dios no le puede dar al ser humano un cerebro como se lo ha dado a tanto sabio? ¿Pero para qué? Ha utilizado la gente poderosa la sabiduría que se les ha sido dada para destruir a los demás. Y ahora se oirán rumores de guerras, nación contra nación, reino contra reino. Porque es necesario que todo esto acontezca. Pero son principios de dolores. Si realmente vamos siguiendo a Cristo, si realmente nos interesa la palabra de Dios, si realmente nos interesan nuestros hijos, nuestros nietos, el futuro de ellos, tenemos que investigar más, no estar ocupados en nosotros mismos. Por eso dijo el Señor, porque es algo bien difícil para el ser humano. El que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su responsabilidad y venga detrás de mí. Sírvame. Pero qué difícil es negarnos a nosotros mismos. Lucas 21:36, y eso porque lo tengo aquí, vamos a ver qué nos dice. Dice la palabra de Dios, velad pues, orando en todo tiempo, que seáis tenidos por dignos de evitar todas estas cosas que han de venir y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Delante del Hijo del Hombre, en la venida del Señor. Velad, estar atentos, meditar, pensar.
¿Qué es lo que estoy haciendo? ¿Realmente es como dicen que los extraterrestres? ¿O que venimos del chango? Yo digo, tenemos que ver las cosas positivamente con la palabra de Dios. El ser humano anda buscando otras cosas. Muchas de las veces dicen, es que mi mamá me tuvo. ¿Estás seguro que tu mamá es tu mamá? Es que la sangre llama. También la sangre de Cristo te llama a que seas hijo de Dios. ¿Que la sangre de Cristo no te llama? Muchas veces que mi mamá, ¿sí? ¿Es tu mamá? ¿Es tu papá? ¿Estás seguro? Es que me dijeron, es que hay un acta de nacimiento. Ah, ok, y dice que es tu mamá y será tu mamá. Entonces, con esa seguridad que dices que la sangre llama, sí, la sangre de Cristo te llama a que vengas al conocimiento del futuro de este mundo. No dice que no nos gocemos, no dice que no nos divertamos, sino que pongamos atención, que esta vida se va, porque somos como la flor. Y la misión que tenemos, ¿la estás cumpliendo? El deber que tenemos, que tienes como cristiano, ¿está siendo cumplido? Realmente depende de cada uno de nosotros, no es una crítica, no es un regaño, es una exhortación a meditar acerca de nuestras propias vidas en estos tiempos que festejamos un nacimiento. ¿Pero de quién? ¿Sabemos a quién festejamos? ¿O nomás comemos y nos regalamos y nos divertimos y nos paseamos? Vamos a ser conscientes que hay un Todopoderoso de que nos va a llamar la atención. Mija, ¿qué dice el versículo 10 de 1 Tesalonicenses 10? 4:10. Dice la palabra de Dios, y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia, pero os rogamos, hermanos, que abundéis más. Que abundéis más en qué, en el amor al prójimo. Gracias, mija. ¿Por qué esa exhortación y esa insistencia? Porque el ser humano se ha materializado tanto que ya no tiene tiempo ni para amar a sus propios familiares, sus propios hijos, sus propios padres. Ya no hay tiempo. Si están viejos, mételos al nursing home. Si son niños, llévalos a que los cuiden. Pero el amor de madre, el amor de padre, ay, le compro, no. No es lo que le compres o lo que le des materialmente, es espiritualmente, físicamente. Ese amor, no nomás al prójimo, sino a tus propios hijos, a tus propios padres, a tus hermanos. Puedo aguantar a otra gente, pero a los míos no los aguanto, no los puedo ver ni en pintura. ¿Ha oído usted esa frase? ¿Verdad que es triste? Sí, es muy triste porque dice, ya has aprendido a amar, ya sabes amar. Dice 1 Tesalonicenses 1:7. Dice la palabra de Dios, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los que han creído en Macedonia y en Acaya. Amén. Obviamente que está hablando de la iglesia de Tesalónica, está hablando de la iglesia, de las personas. Ya han sido ejemplo porque han sido una iglesia verdaderamente fiel y constante. Han sido un grupo que se reúnen en su local, en su edificio, en su templo, como iglesia, como un cuerpo de Cristo, para alabar y glorificar al Señor, dándole gracias. Y ellos son ejemplo a los demás, quien los tesoros. Por eso nos dice, sean ejemplo ustedes. Es una enseñanza. Sean ejemplo ustedes también de ese amor, de ese cariño, de ese afecto que debe haber, no para unos, sino para todos. Pero en cuestión de familia, ¿qué podemos decir? ¿Cómo puedes aborrecer a tu hermano? Dice el Señor en alguna parte de la palabra de Dios, ¿cómo puedes decir que amas a Dios y aborreces a tu hermano? Si a tu hermano lo ves y a Dios no lo has visto, ¿cómo puedes decir que lo amas? Dice, mentiroso, mentiroso, dice la palabra de Dios. ¿En dónde? Vamos a ver dónde dice. ¿Cita? Primera de Juan 4:20. ¿Qué nos dice Primera de Juan 4:20? Dice la palabra de Dios, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Es mentiroso, es mentiroso. ¿Quiénes estaban dando el ejemplo de amar a su prójimo como a sí mismo? Tesalónica, la iglesia de tesalonicenses. ¿Quién nos lo dice? La palabra de Dios. ¿Qué enseñanza nos trae? ¿Cómo estás amando a tu familia? ¿Cómo estás amando a tus hermanos? O le criticas a uno y al otro. Y cuando te vas de una iglesia, ¿por qué te vas? Es que él es el pastor, es que el hermano, no. ¿Por qué no aceptas tu responsabilidad?
¿Por qué no dices, es que no aguanto que me digan nada? Es que yo soy primero. Es que a mí no me gusta que nadie me diga nada. Es que mis reglas, mis leyes, mi vida, mis reglas, mis leyes. Lo que yo diga, como yo quiera. Déjame decirte que ayer estabas más joven, ahora ya estás más viejo o vieja. Y mañana vas a estar más, un pasito más cerca del sepulcro. ¿Qué estás haciendo con tu vida? ¿Estás amando a los demás para que ese amor provoque en Dios algo? En 1 Tesalonicenses 3:12, ¿qué dice? Dice la palabra de Dios, y a vosotros multiplique el Señor, y haga abundante el amor entre vosotros y hacia todos, como es también de nosotros para vosotros. Como también dice, y a vosotros multiplique el Señor. ¿Qué provocamos al amar al prójimo? Que haya una multiplicación de ese amor hacia los demás, ¿verdad? Y no, dice el Señor, y haga abundar el amor entre vosotros. Viene una abundancia del amor de nosotros por el prójimo y del prójimo por nosotros, que nos lleva a una unidad del sentir ese amor y esa necesidad de conocer más a Dios. Porque el amor de Dios está en nosotros y nos constriñe a amar a los demás. ¿Qué es constreñir? Nos empuja a amar a los demás. El amor de Dios. Si realmente el amor de Dios está en nosotros, debe haber eso en nosotros. Ese sentir, como dice Filipenses 2:5, que haya en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Porque de tal manera amó Dios el mundo que ha dado su Hijo unigénito. Nada más para darlo, no, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Lo tienes, Filipenses 2:5? Dice la palabra de Dios, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Amén. Ese amor por nosotros, que haya en vosotros ese amor con que se entregó Cristo en la cruz por la humanidad. Fue obediente hasta muerte y muerte de cruz. ¿Qué es lo que tenemos que entender? Que Dios nos puede dar un ejemplo en su Hijo. Él mismo, yo te doy mi Hijo para que tú aprendas a amar como yo te amo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Si amas a tu prójimo, no más que a ti mismo, pero como a ti mismo, vas a aprender y a sentir ese gran alivio y ese amor. Ese alivio y esa alegría y ese gozo que da el amor de Dios en uno mismo. Mientras no tengamos eso, nos volvemos cobardes. Porque se necesita mucho valor para enfrentar nuestra realidad como seres humanos pecadores y aceptar que en Cristo Jesús el Padre derramó todo su amor para nosotros. Por eso en Romanos 5:8, ¿qué es lo que nos dice? La grandeza de Dios y el amor de Dios es incalculable. ¿Qué dice? Romanos 5:8 dice la palabra de Dios, mas Dios encarece su amor hacia nosotros, porque siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Y el 1 qué dice? Justificados pues por la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Encontramos esa paz, ese gozo, en ese amor tan grande que es de Dios para poder amar a los demás. Es el fruto que debe haber en cada cristiano. Cada predicador no es competencia, es un deber predicar la palabra de Dios. Cada cristiano es aplicar la palabra de Dios en nuestras vidas y amar al borrachito, al que anda perdido en las drogas, porque están encadenados en el mundo. El mal no los deja salir. No pueden soltarse de la cerveza, no pueden soltarse de la droga, no pueden soltarse del robo. ¿Qué es lo que debemos hacer? Tener ese amor y decirles y hablarles, Dios te ama. Dios tiene poder para cambiar tu vida, pero tienes que disponerte, negarte a ti mismo, tener esa humildad y ir a los pies de Cristo y decir, cámbiame, líbrame, sálvame. Y Dios tiene ese amor para con nosotros, que aunque anden los perdidos en el pecado, Él con su mano santa mete en la inmundicia y nos libra de todo mal, nos saca del mundo para darnos la bendición de la vida eterna, si es que disponemos nuestros corazones a creer. No es el pastor, no es la familia del pastor, eres tú que te fuiste porque tú quisiste, porque no te convenía, no querías que nadie te dijera nada.
Eres tú que te ha dejado tu pastor solo porque no quieres ayudarle. Eres tú el que juzgas a las personas, cuando en realidad las personas te han querido ayudar. Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Cuál es nuestra respuesta a eso? ¿Nos negamos? ¿Dejamos que Él haga lo que quiera con nuestra vida o nosotros hacemos nuestra vida como queremos? No estamos obligados a creer, no estamos obligados a obedecer. Tenemos nuestra propia mente, no tenemos el intelecto, tenemos libre albedrío. Depende de nosotros. Repito, porque no es competencia para verme mejor que el pastor, para ser mejor que el pastor. El pastor tiene un llamado y tiene un juicio más grande que cualquier creyente, porque se pedirá cuenta de esas almas, de cada una. Y si uso estos medios es porque quiero llegar a más gente. Ciertamente yo prefiero hablarle a toda la gente que a un grupo chiquito, porque por estos medios, gracias a Dios que existe, para poderte decir, Dios te ama. Es tiempo de analizar, es tiempo de pensar, es tiempo de ver qué es lo que Dios quiere para nosotros, para la humanidad, no nomás para unos, para todos. Porque, ¿qué dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Quién es el mundo? No es el globo terráqueo, son las personas. Es como quién es la iglesia, no es el templo, son las personas. ¿Quieres conocer más a Dios? Decídete. Se necesita disposición, de veras querer cambiar. No que me dar lástima, sino querer cambiar, tener esa valentía, ese valor y decir, sí, soy pecador. Necesito a Cristo en mi vida. Necesito el amor de Dios para que haya amor en mí para las demás personas. Hay personas que ni a sus propios padres aman. Hay padres que ni a sus propios hijos aman. Es que yo soy feminista, es que yo soy... ¿Qué eres? Dejen a los niños en paz. Dios creó hombre y mujer. No creó macho y hembra humanos. Creó hombre y mujer. Dejemos esas peleas y analicemos el punto principal. ¿Tenemos derecho a tomar decisiones? Claro que sí, pero con esas decisiones, ¿cómo afecto en bendición a los que me rodean? ¿Cómo afecto en un mal a los demás? Depende de nosotros analizar las cosas. Si no nos gusta que nadie nos diga nada, analicemos las cosas bajo la palabra de Dios, ¿verdad? Y entonces el Señor multiplicará y hará abundar el amor de Él en el corazón de cada uno de nosotros. De otra manera, olvidémoslos. ¿Qué dice el versículo 11, mija? 1 Tesalonicenses 4:11 dice la palabra de Dios, y que procuréis tener quietud y hacer vuestros negocios, y obréis de vuestras manos de la manera que os hemos mandado. Gracias, mija. ¿Cómo? ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Qué dice? Y que procuréis tener quietud y hacer vuestro negocio, tu trabajo, lo que haces para qué, para el diario vivir. Dios te da la salud, Dios te permite despertar cada mañana con alegría y con gozo. Debemos procurar tener tranquilidad y hacer lo que tenemos, nuestro trabajo, la parte que nos toca. ¿Para qué? Para que no estemos deseando las cosas de los demás. Para que no estemos pensando en cosas que son inalcanzables para nosotros. Dios nos da la mente para entender que hay un propósito en nuestra vida. En cada ser humano hay un propósito, el propósito de Dios. Pero, ¿eres tú? ¿Soy yo? Los que nos dio un libre albedrío de pensamiento. ¿Podemos hacer lo que queremos? Sí, podemos hacer lo que queremos. Pero cuando aceptamos a Cristo como nuestro único vuestro Salvador, aceptamos su palabra, sus mandamientos, sus reglas de cómo ir caminando en este mundo para vida eterna. ¿Quiere hacer tu voluntad? Bueno, un día daremos cuenta de lo que estamos haciendo. Es por eso que dice Efesios 4:28. Dice la palabra de Dios, el que hurtaba, no hurte más, antes trabaje, obrando con sus manos lo que es bueno, para que tenga de qué dar al que
padeciere necesidad. Amén. Gracias. Si tú trabajas y tienes para ayudar a aquel hermano, a aquel vecino, a aquella persona que se necesita, no te duele la mano para tirar y ayudar. Pero si estás esperando a ver qué le quitas a los demás, a ver cómo le sacas provecho a todo, qué bueno que le sacas provecho a tu trabajo. Honradamente, derechamente. Que dice, no hurtes más. Si verdaderamente conoces a Cristo, no hurtes. Porque el quitarle a los demás con engaño las cosas es hurto, es robo, es traición a la confianza que se te ha puesto en ti para que lleves a cabo cualquier tipo de labor que puedas hacer con tus manos, ¿verdad? Dice, haga con su mano. Lo que es bueno, Efesios 4:28, ¿verdad? Lo que es bueno para que tenga que dice que lo que hagas con tu mano, lo que es bueno, para que tengas que dar al que padeciere necesidad. Romanos 12:13, ¿qué dice? Romanos 12:13 dice la palabra de Dios, comunicando a las necesidades de los santos, siguiendo la hospitalidad. Para que tengas esa capacidad de ayudar a tus hermanos en Cristo, a tus hermanos familiares cercanos de la sangre, para que tengas que dar y no andar pidiendo, quitándole a los demás. Ponte a trabajar con tus manos, dice la palabra de Dios. Y que el que no trabaja, que no coma, dice. ¿Verdad? Anda metiéndose en otras cosas cuando no se trabaja, ¿verdad? Qué tremendo. ¿Qué dice 2 Tesalonicenses 3:10-12? Segunda Tesalonicenses 3:10-12 Sí. dice la palabra de Dios, porque aún estando con vosotros os denunciábamos esto, que si alguno no quisiere trabajar, tampoco coma, porque oímos que andan algunos entre vosotros fuera de orden, no trabajando en nada, sino ocupados en curiosear, y a los tales requerimos y rogamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando con reposo coman su pan. Amén. Trabajando con reposo, descansadamente, tranquilamente. Gracias, amiga. Pero ¿qué estábamos hablando? Que yo no digo que el que no trabaja no coma. Está escrito y está también para mí. Si yo no trabajo o si no hubiera trabajado, no tuviera que comer porque no produzco nada. Y si no produzco nada, entonces ¿qué estoy haciendo? Dice, porque oímos que andan algunos entre vosotros fuera de orden, no trabajando en nada, sino ocupados en curiosear o dígase, en chismear, andar de metiches y de chismosos. Y los tales requerimos y rogamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajen con reposo, que trabajen descansando, reposando tranquilamente, a manera que coman su pan. ¿Por qué dice todo esto? En ese tiempo, cuando fue escrita esta epístola, muchas personas dijeron, ya viene Cristo, ¿para qué trabajamos si ya nos vamos? No, todavía no nos vamos. Aquí nos quedamos todavía hasta que venga el Señor, si es que no nos morimos antes. Por eso de que ya se va a acabar el mundo, no, todavía, fíjese lo que le voy a decir, se acaba el mundo para el que se va, para el que el Señor llama. Pero el vivo sigue vivo. Cuando el Señor venga y recoja toda su iglesia, entonces, y los demás se van a quedar todavía a pasar tribulaciones por no haber creído en la palabra de Dios, por no haber obedecido los mandamientos de Dios. ¿Dónde está eso en Apocalipsis? Y vamos a entrar a ese estudio más adelante para que entendamos que por eso debemos estar al tanto de la palabra de Dios. Es que la Biblia, no, que dice que nadie os engañe, que estamos viviendo guerras, rumores de guerras, terremotos, cosas naturales que están pasando alrededor del mundo, inundaciones, temblores, eventos que en la Biblia nos está diciendo desde hace miles de años fue escrito. Está como la palabra de Dios nos enseña en Isaías, que desde antes que Colón descubriera que el mundo era redondo, Dios ya le estaba hablando a Isaías diciéndole, mira, donde tiene Dios en el círculo de la tierra, sus pies le sirven de estrada de sus pies. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que entender en una y en otra? Que debemos aprender a estudiar la palabra de Dios y confiar en ella. Dice el versículo, ¿qué leímos? 13, 11, 12.
Vamos al 12. ¿Qué dice el 12, mija? Dice 1 Tesalonicenses 4:12, dice la palabra de Dios, a fin de que andéis honestamente con los extraños y no necesitéis de nada. Y no necesitéis. Marcos 4:11. Marcos 4:11 dice la palabra de Dios, y les dijo, a vosotros es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas. A nosotros se nos ha dado el privilegio de entender la palabra de Dios. Es de nosotros quererla entender. Los mandamientos, estatutos, todo lo que está allí es palabra de Dios. No es algo que yo estoy inventando, no es algo que alguien, un hombre regular, haya escrito porque le dio la gana. Todos los hombres, dice segundo de Timoteo. Bueno, decíamos entonces que la palabra de Dios no la escribí yo, ni nadie, ni ningún hombre regular que no haya sido inspirado por la palabra de Dios, por el Espíritu Santo de Dios, perdón. La palabra de Dios fue dada por el Espíritu Santo, según Timoteo 3:16. Dice la palabra de Dios, toda escritura es inspirada divinamente y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. El 17. Para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente instruido para toda buena obra. Amén. Gracias, amigo. Instruido para toda buena obra. Hay un propósito por qué la palabra de Dios es útil para enseñar, para redarguir, pero la palabra de Dios tenemos que basarnos en la enseñanza. No puede alguien venir a cambiarnos lo que dice la palabra de Dios. Así como dice la palabra de Dios, así debe de ser. Son los mandamientos, estatutos, ¿verdad? Por eso allá en Josué 1:9, 1:8, 1:9, ¿qué es lo que nos dice? Desde el Antiguo Testamento, ¿verdad? No es un mandamiento que no hayamos oído anteriormente leyendo el Antiguo Testamento. ¿Qué es lo que nos dice? A ver, adelante. 1:8 dice la palabra de Dios, el libro de esta ley nunca se apartará de tu boca, antes de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Para que hagáis, gracias, todo lo que en él esté escrito. Porque es útil para enseñar, para redarguir. Y luego dice Josué, la ley de Dios es la que está aquí, escrita. Y ha resumido los mandamientos, la ley de Moisés, en 2 mandamientos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu ser, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón. Y el segundo mandamiento, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No que la ley de Dios esté abrogada, sino que está cumplida en Cristo Jesús. Por eso en Gálatas 4:4 nos dice que a su tiempo de Dios, en el tiempo de Dios, no el tiempo del hombre, es palabra de Dios, no es palabra de hombre. ¿De qué estamos hablando? De Dios y los seres humanos y su Hijo. ¿Qué dice? Gálatas 4:4 dice la palabra de Dios, mas venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, hecho de mujer, hecho súbdito a la ley. Hecho súbdito a la ley, bajo la ley. ¿Para qué? Para que pudiera él cumplir la ley. De esa manera quedamos bajo la gracia. ¿La gracia de quién? La gracia de Dios. Pero se necesita tener mucho valor. Lo repito, no nomás decir soy un hombre muy valiente, soy una mujer muy valiente, o soy un joven muy valiente, sino tener la capacidad de entender que primeramente tengo que ver qué soy yo, qué es lo que tengo que hacer para poder decir y mostrar mi valentía. Por eso le dijo ahí mismo a Josué, esfuérzate y sé valiente, porque no es fácil negarse a nosotros mismos y ir adelante y proclamar que somos cristianos, pero nada más queremos ser cristianos, pero no queremos los mandamientos, ni los estatutos, ni la reprensión de Dios. Si somos hijos, somos reprendidos. Si somos seguidores de Jesucristo, nos negamos a nosotros mismos, de manera que tenemos que servirle a Él. ¿Por qué? Porque lo que Él nos dice es ley. Es ley, porque Él vino a cumplir la ley. ¿Y quién es Jesucristo? El Hijo de Dios, el que ha de venir a juzgar a vivos y a muertos, el que le daremos razón de lo que hayamos hecho en esta vida. ¿Verdad?
Y porque todos estos consejos nos dejan dice, leímos ahorita en Tesalonicenses 3, 10 y 12, porque aún estando con vosotros, os denunciamos esto, que si alguno no quiere trabajar, tampoco coma, porque oímos que andan algunos entre vosotros fuera de orden, no trabajando en nada, sino ocupados en curiosear, o sea, chismeando, ¿verdad? Metichones. Y a los tales requerimos y rogamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando con reposo coman su pan. No le han quitando nada a nadie. Y luego, si somos hijos de Dios, nos dice en Romanos 13:13. Ahora sí vamos a Romanos 13:13. Dice la palabra de Dios: andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lechos y desoluciones, no en pendencias y envidia, mas vestidos del Señor Jesucristo, y no hagáis caso de la carne en sus deseos. Y no hagáis caso de la carne en sus deseos. Andemos como de día, andemos en la luz. Andamos en Cristo, seguimos la luz que Dios envió a este mundo, a su Hijo, para que fuéramos luz. Debemos alumbrar igualmente con la luz de Cristo, reflejar esa luz. ¿Por qué? ¿Qué dice Romanos 8:29? Dice la palabra de Dios: porque a los que antes conoció, también predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Gracias, amigo. Para que Él sea el primogénito en muchos hermanos. Pero ¿cómo estamos siendo transformados a la imagen de nuestro Señor Jesucristo, de su Hijo? ¿Por qué? Porque debemos reflejar esa luz, debemos reflejar ese carácter, la manera que Él vivió, nosotros ir y alumbró en este mundo. Por eso la advertencia de Mateo 24:42 es constante. Vamos a esperar que Betsy lo ubique y veamos la advertencia que nos dice el Señor. Mateo 24:42. Dice la palabra de Dios: velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. No sabemos, gracias, mijo. No sabemos por qué, porque en otra parte de la palabra de Dios que dice, porque vendrá como ladrón en la noche. Entonces debemos estar pendientes, no que estemos desvelándonos constantemente día y noche, sino que estemos en oración, actuando de acuerdo a lo que decimos que somos, haciendo la voluntad de Dios, del Señor, estar constantemente orando, no exagerar las cosas más allá de lo que es. Tenemos un tiempo para nuestros hijos, tenemos un tiempo para nuestros hermanos, nuestras familias. Mira, Dios es sabio, le puso en la mente en el hombre de vivir el día y la noche en partes. 8 horas para dormir, 8 horas para trabajar, 8 horas para convivir con la familia. ¿Cuántas horas son? 24. ¿Tienes tiempo? De ti depende. ¿Cómo distribuyes tu tiempo? ¿Quieres trabajar más? Ora a Dios, pide su guía, pide su permiso y el Señor te guiará a hacer y te bendecirá porque estás haciéndolo parte de tu vida. Parte de tu vida. Dice Romanos 8:18. Dice la palabra de Dios: porque tengo por cierto que lo que en este tiempo se padece no es de comparar con la gloria venidera que en nuestro Señor ha de ser que en nosotros ha de ser manifestada. Gracias, mija. Porque tengo por cierto que lo que en este tiempo se padece o padecemos no se puede comparar las tribulaciones y sufrimientos que estamos padeciendo con la gran recompensa que recibiremos cuando venga nuestro Señor Jesucristo. Entonces, no es de comparar con la gloria venidera que es en nosotros ha de ser manifestada. Qué tremendo. Y por último, ¿qué dice 2 Corintios 4, 17 y 18? 2 Corintios 4, 17 y 18. Por favor. Dice la palabra de Dios: porque lo que al presente es momentáneo y leve de nuestra tribulación, nos sobra un sobremanera alto y eterno peso de gloria,
no mirando nosotros a las cosas que se ven, sino a los que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, mas las que no se ven son eternas. Amén. No vemos a Dios todavía, no vemos al Señor, pero debemos tener nuestra vista puesta. Y repito el versículo que dice en Mateo: buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será por añadidura. ¿Qué es lo que tenemos que ver? ¿Qué es lo que tenemos que pensar? Miren, días navideños, ciertamente, pero ¿a quién estamos alabando? Lo repito, ya lo he dicho y lo seguiré diciendo. ¿Al árbol? ¿A Santa Claus? ¿A los regalos? ¿A la comida? ¿Quién es el que cumple años? ¿El árbol? ¿Santa Claus? ¿Qué celebramos? Porque no hayan nacido, repito, en nuestra fecha. Pero ¿cuál es nuestro propósito al celebrarlo? Si celebras a Cristo en su nacimiento, esto no es verdadero. Es una fecha puesta, porque no sabemos el día que nació nuestro Señor Jesucristo. Confirmarla, poderla decir. Pero lo más importante es, ¿cuándo naciste tú en Cristo? Y si no has nacido en Cristo, ¿no te gustaría nacer en Cristo? Para que tengas la bendición de poder ser llamado Hijo de Dios y obtener la vida eterna. Depende de ti. Analiza, piensa si no tienes a Cristo en tu corazón. Y si tienes a Cristo en tu corazón, ¿qué tan preparado estás? ¿Cuánto tiempo te has negado a ti mismo para seguir al Señor? Dejando todo atrás. No importan las riquezas, no importa lo que pase, porque esas leves tribulaciones son pasajeras. Esperamos lo eterno, la vida eterna en Cristo Jesús. ¿Estamos dispuestos a negarnos? Eso depende de cada quien. Se necesita valor, ser muy valiente, como le dijo el Señor a Josué. Esfuérzate y sé valiente. ¿Qué es lo que tenemos que entender? Que Dios nos da oportunidad cada día y nos habla, pero depende de nosotros el poner atención y decidir. Sí, Señor. Dijo Pablo cuando el Señor lo tumbó del caballo que iba a Damasco. Se levantó después de que el Señor lo tumbó del caballo y de su orgullo. ¿Qué quieres que haga, Señor? ¿Qué quieres que yo haga? Esa debe ser nuestra respuesta constante al Señor. ¿Qué quieres que yo haga, Señor? ¿Qué puedo hacer? Si tú me ayudas, yo puedo hacer todo. ¿Quién fue Saulo? ¿Y cómo vino a ser Pablo? Pues ¿por qué? El hombre y luego el apóstol. Piensa, analiza, seas quien seas. El momento es ahora. No tienes que venirte a confesar conmigo o a decirme a mí. Ve con el Señor en oración y Él te escucha si lo haces de todo corazón. El Señor me los bendiga. Espero que hayan recibido bendición. Oremos y nos despedimos. Bendito Dios y Padre Santo, gracias te damos, Señor, por tu amor, tu bondad y tu misericordia. Bendice tu palabra. Bendice a los que con gusto oyen tu palabra. Aceptan que hay un Dios y hay un Salvador. Bendice a aquellos que se disponen a creerlo y a aceptarlo y a hacerlo. Ayúdanos a seguir adelante. Bendice pues tu pueblo, bendice tu iglesia alrededor del mundo y en este país y en todos, Señor. Sabemos que en otras partes del mundo y en este país y en esta ciudad se predica tu palabra. Verdaderamente, Señor, sé con ellos, sé con nosotros. No nos dejes de tu mano. En Cristo Jesús, en perdón de nuestros pecados. Amén. El Señor los bendiga.